Algunos lo conocerán como el hermano de Mirta, otro como el director del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y otros como el gran maestro que fue José Martínez Suárez. Oriundo de la ciudad de Villa Cañas, Santa Fe, nació el 2 de octubre de 1925 y fue director de cine, guionista y productor argentino. Entre sus filmes se destacaron El Crack en 1960 y Los muchachos de antes no usaban arsénico de 1976, pero en un ratito vamos a estar hablando de cada una de sus películas. También tuvo un taller de enseñanza de cine que fue de fama internacional y en él se realizaron más de 120 cortometrajes premiados en festivales de todo el mundo. Desde el año 2008 era el presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y ahí fue donde lo conocí, tuve la suerte de conocerlo a José, pero vamos a estar después comentando un poquito más de eso más adelante. En el 2002 le fue entregado el premio Cóndor de Plata a la trayectoria por parte de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, considerado como el máximo reconocimiento de la industria del cine en la Argentina. En el 21º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se realizó una muestra retrospectiva de su filmografía, exhibiéndose El Crack, Dar la Cara, Los Chantas, Los muchachos de antes no usaban arsénico y Noches sin lunas ni soles. Ese fue el año en que tuve la suerte de conocerlo en esa retrospectiva. Recuerdo en la entrada, en la fachada del complejo Melanie, ahí fue donde lo conocí. Yo estaba en la salida, estaba proyectando Los muchachos de antes no usaban arsénico y cuando estaba en el hall, él sale y él se acerca y me dice, le gustó, siempre con esa generosidad y con esa galantería y siempre tratando cada uno que conocía de usted. Nos quedamos hablando más o menos 15 minutos y me dice, discúlpeme, pero me tengo que retirar porque tengo que seguir mirando películas. Eso lo pinta a lo que era José Martínez Suárez, un gran cinéfilo además. En el 2008 fue designado presidente del Festival Internacional de Mar del Plata. Algunos profesionales que han sido sus alumnos son, por ejemplo, Lucrecia Martel, la directora de La Ciénaga y La Niña Santa, Leonardo Di Cesari, de Buena Vida Delivery, por ejemplo, Juan José Campanella, el director reconocido por El secreto de sus ojos, Gustavo Tareto, el que hizo Medianeras, y Hans Garrino, guionista de Buena Vida Delivery, entre otros. Estuvo casado por muchos años con Marta Ofelia Uchipía, con la que tuvo 3 hijas y 8 nietos. Tuvo 2 hermanas, la más famosa de las gemelas, Mirta Legrand, y la otra, también conocida, Goldie Silvia Legrand. Rosa María Juana Martínez y María Aurelia Paula Martínez, están los nombres reales de las gemelas Legrand. El director y productor cinematográfico Daniel Tiner fue su cuñado. En el año 2019 se estrenó Soy lo que quise ser, historia de un joven de 90 años, una película documental sobre su vida dirigida por Bettina Casanova y Mariana Scaroni. Falleció producto de una complicación derivada de una neumonía y había sido internado por la fractura de su cadera el día 17 de agosto del 2019 en la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿qué les parece si recorremos un poco su cinematografía? Para arrancar, en el año 1959 él filmó un cortometraje que se llamó Altos Hornos Zapla. En 1960 filmó una de sus películas referentes que fue El Crack, la película que estaba ambientada en los entretelones de los negocios del fútbol profesional y los mecanismos ocultos y cuestionables, como por ejemplo los sobornos, las drogas, las manipulaciones comerciales y publicitarias que llevan a la consagración de un crack. Realmente un visionario para lo que después terminó siendo sin duda el mundo del fútbol en la actualidad, ¿no? Luego en el 62 firmó Dar la Cara, esta historia que tiene que ver con, al finalizar el servicio militar, 3 jóvenes toman distintos caminos, el del cine, el ciclismo y la política. Los protagonistas de esta película fueron Leonardo Fabio, Luis Medina Castro, Pablo Moret, y muy poca gente sabe que tiene una particularidad esta película, que cuenta como extras a 2 grandes directores de la historia del cine argentino. Estoy hablando de Adolfo Aristarain y Pino Solanas, que formaron parte de esta película haciendo de extras. Luego en 1965 filmó Viaje de una noche de verano, donde un grupo de turistas recorre Buenos Aires en un ómnibus descubierto. De la partida, en esta película aparecen grandes figuras de la escena nacional, como por ejemplo Tato Bores, Enrique Dumas,
Claudia Mores, Roberto Escalada, Luis Sandrini, Fidel Pintos, Alberto Olmedo, Ángel Magaña, Atahualpa Yupanqui, Néstor Fabián, Diana Maggi y Ramona Galarza, entre otros. En el año 1975 filmó Los Chantas, una película que tiene que ver con un vendedor ambulante, un cafetero, un jugador, un actor retirado, un provinciano y un fotógrafo, entre otros personajes que conviven en una pensión. Tratan de ganarse la vida de algún modo mientras sueñan con el gran golpe que le cambiará su vida. El título, referente al vocablo lunfardo chanta, que proviene del genovés Ciantapufi, cuyo significado literal es plantaclavos. Clavo, en el sentido de deuda incobrable, significa individuo charlatán y jactancioso, así como aquel que no paga sus deudas. Una particularidad es que en el film también aparece y hace un cameo el campeón del boxeo Oscar Ringo Bonavena. Y luego vino tal vez una de sus películas referentes, sin duda. En el año 1976 estoy hablando de Los muchachos de antes no usaban arsénico, esta comedia negra que estuvo protagonizada por Narciso Ibáñez Menta, Bárbara Mujica, Mecha Ortiz, Arturo García Burr y Mario Soffici. El personaje que interpreta Soffici había sido pensado inicialmente para otro actor, para Pedro López Lagar. Esta película, que luego en el 2019 fue estrenada con una adaptación cinematográfica como El cuento de las comadrejas y originalmente titulada Regreso Triunfal, fue coescrita y coproducida y dirigida por Juan José Campanella, adaptando el argumento de Los muchachos de antes no usaban arsénico. Esta película estuvo protagonizada por un reparto coral compuesto por Graciela Borges, Oscar Martínez, Marcos Munstock y Luis Brandoni. En el año 1978 filmó El Desafío, este mediometraje documental sobre la vida rural en la provincia del Chaco, y luego en el año 84 filmó Noches sin lunas ni soles, con la ayuda de tres compinches. Un delincuente, protagonizada por Alberto de Mendoza, se escapa de un juzgado para ir a ver a su amigo que padece una enfermedad terminal. El policía encargado de atraparlo, que era Lautaro Murúa, sabe que además hay un botín oculto de por medio. Esta era la trama de Noches sin lunas ni soles. Pero además José fue guionista y, entre otras, para destacar, en el año 74 fue uno de los que compuso el guión de La Mari, la famosa película que llevó al estrellato a Susana Jiménez y a Carlos Monzoni, que estuvo dirigida por su cuñado, nada más ni nada menos que otro gran director de cine argentino, Daniel Tiner. También fue un gran productor. En el año 2001 fue el que produjo Rosarigasinos. Es una película dirigida por Rodrigo Grande sobre su propio guión, que se estrenó el 21 de junio del 2001 y que tuvo como actores principales a Federico Lupi, Ulises Dumont y María José de Mare. Esta película, que fue filmada en la ciudad de Rosario y tuvo el título alternativo de Presos del Olvido, paralelamente al estreno de la película se publicó su guión y un manual sobre el Rosarigacino, que fue una jerga inventada por tres cómicos en la década del 20, de la que derivó el título del film. Bueno, hay muchas anécdotas para contar y recordar al gran José. Entre ellas, cuando yo le cuento que era de la ciudad de San Nicolás, él me dice que bueno, que tenía familia aquí y que entre todo lo que ha hecho, él estuvo en los comienzos de la construcción de la fábrica Somisa, estuvo contratado por la empresa para filmar algunas cosas de ese proceso de construcción de la fábrica. Otro recuerdo también que tengo y que lo atesoro es que, bueno, a lo largo de todos los años que he pasado por el Festival de Mar del Plata, cada vez que me cruzaba siempre me preguntaba ¿y qué vio? ¿Le gustó lo que vio? Y siempre charlábamos un poco sobre eso a lo largo de todos estos años cada vez que nos cruzábamos en el festival. Para muchos el Festival de Mar del Plata ya no es el mismo, sin duda, porque la presencia de José tenía su impronta. Y como anécdota final para compartir, recuerdo que en una de esas achaques que él tenía de salud, por suerte ya estaba bien y le hicieron de forma sorpresiva un pequeño homenaje y le llevaron al festival a la cantante que a él le gustaba
para que interpretara la canción que a él más le gustaba, que era A Mi Manera. Y recuerdo esa ceremonia bastante íntima que tuve la suerte de participar y tener al lado a la hija muy emocionada, y me decía en ese momento: está grande. Y yo le decía: yo lo veo tan joven. Y bueno, quería compartir con ustedes este recuerdo y reflotar todo el trabajo y la figura de lo que fue y lo que representa para muchos José Martínez Suárez.